Mañana 45 minutos y nosotros continuamos aquí en la mañana de la Mega y vamos a retomar uno de los temas que veníamos mencionando desde hace algunos días, justamente cuando habíamos hablado con Luz Méndez, respecto al tema de las infancias y la exposición a las pantallas, lo que tiene que ver con, bueno, si se quiere tal vez un poco más el aspecto físico de estar expuesto tantas horas forzando la vista hacia esos contenidos. Sin embargo, como es de público conocimiento, bueno, todo esto también tiene otro tipo de consecuencias, que son consecuencias que afectan directamente a la crianza, desde cómo nos relacionamos a cómo nos desarrollamos, a, bueno, cómo estamos, digamos, directamente relacionados con el entorno o no, y cómo se ha ido modificando esto en el transcurso de los últimos años. Motivo por el cual, bueno, la hemos invitado a la psicopedagoga Luciana Novoa para que venga a charlar un poquito respecto a esta cuestión con nosotros, que pueda desglosar un poquito toda esta cuestión que tiene que ver con el desafío hoy de ser padre, madre, en estos tiempos que corren, donde hay tanta exposición a la pantalla o a las pantallas, y cómo esto afecta a los más pequeños. Luciana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias. Acerca de esta cuestión que en realidad genera tanta preocupación, ¿no? Que es un desafío que no, la verdad no sé si nos esperábamos en el siglo XXI tener este tipo de desafío, pero bueno, que tiene que ver justamente con la exposición a la pantalla, a los contenidos, qué tipo de contenidos y cómo afecta esto a la crianza y al desarrollo de los más chicos. Contanos un poquito desde tu trabajo, desde todo el trabajo del equipo del cual formas parte, cómo están viendo, bueno, el avance de las pantallas y cómo está afectando esto el desarrollo de los más pequeños. Bien, yo como psicopedagoga formo parte de un equipo de salud integral que está coordinado por Giselle Camus. Ese equipo tiene varios subequipos que trabajan diferentes temáticas. En mi caso, junto a Luciana Del Vito, que es psicóloga, tenemos un espacio de consultoría en crianza. Nosotros desde ese espacio lo que hacemos es trabajar con familias, con cuidadores, pensando temáticas que hacen a la crianza, límites, rutinas, desarrollo del lenguaje, bueno, diferentes temáticas para acompañar a las mamás, a los papás en estos tiempos muy tempranos, ¿sí? Ya desde el año pasado, la temática de pantallas, del uso que los niños y las niñas están teniendo de las pantallas, es algo que nos preocupa, que nos ocupa, porque después vemos en el consultorio familias que, bueno, que nos van contando, relatando situaciones de sus hijos. Entonces pensamos que necesitábamos informar, empezar a sensibilizar un poco al adulto, como decías vos, a cargo de la crianza, para, bueno, dar a conocer un poco los efectos, qué es lo que está pasando y empezar a repensarnos, a responsabilizarnos también los adultos respecto de, bueno, qué es lo que sucede cuando los niños y las niñas están con un dispositivo. Estamos preocupados como profesionales de la salud porque los efectos, ustedes invitaron a la doctora Luz Méndez y ella habló fundamentalmente de la visión, pero bueno, los efectos, primero que ya están comprobados científicamente, ¿sí? Post pandemia se suponía que, bueno, algo estaba sucediendo en relación a ciertas áreas del desarrollo de las infancias y que tenía que ver con el uso de los dispositivos. Ahora eso ya no es una suposición, está comprobado científicamente y algo que nos preocupa es que esos síntomas, esas situaciones que se van dando surgen a cada vez más temprana edad, ¿sí? Entonces, no solo comienzan a aparecer dificultades en la visión, los chicos y las chicas empiezan a presentar dificultades en la adquisición del lenguaje, en la adquisición y en el uso del lenguaje, o sea, llegan a una salita de 3 sin hablar, o tienen términos que son términos de un lenguaje que no es el castellano que usamos nosotros, Claro. O tienen lenguaje, pero no hay una intencionalidad comunicativa. Entonces, en esto nosotros lo que decimos es, bueno, a ver, las pantallas hablan, ¿sí? Un videíto habla, pero no le habla a un niño. Y para que un niño adquiera el lenguaje necesita de un adulto que hable, ¿sí?
Y además el tema de, perdón, discúlpame que te interrumpa, Luciana, la cuestión de que, tienen la libertad de poder elegir qué tipo de contenido quieren consumir, a diferencia de una crianza habitual en la que un padre elige, o una madre, cuáles son los contenidos, cuáles son las enseñanzas que vierte hacia los más pequeños, ¿no? Esto que vos decís también es importante, porque a veces cuando vamos a hablar de pantallas, lo primero que decimos es que no vamos a plantear esta dicotomía entre pantallas sí y pantallas no, porque sabemos que las pantallas, la tecnología, forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo que sí tenemos que empezar a pensar, y bien lo que vos traes ahora, es esto de, ¿en qué momento usamos las pantallas? ¿Cuánto tiempo un niño, una niña usa las pantallas de acuerdo a su edad? ¿Y cuál es el contenido que consume? ¿Sí? Claro. No es lo mismo para un niño o una niña en edad escolar estar 4 horas, que es lo que sucede, frente a una pantalla, mirando youtubers, mirando o jugando Roblox, que estar esas 4 horas, por ejemplo, mirando el streaming del CONICET, ¿sí? O claro, buscando datos interesantes sobre, no sé, los animales, el planeta. Entonces, no es lo mismo. No solo hay que limitar el uso o regular, que esta palabra a veces suena como, poner un límite. Sí, es necesario, porque los chicos no tienen capacidad de autorregulación. Y sobre todo, algo que digamos que está comprobado, es que las plataformas tienen una intención, ¿sí? O sea, están diseñadas para captar nuestra atención, ¿sí? Claro, Pensémoslo nosotros, adultos. ¿Qué sí. nos pasa cuando en un segundito decimos, voy a ver qué hay en Instagram, y ese segundito se transformó en 1 hora y media? Claro, el problema del scrolling, ¿no? Exacto, ¿sí? El tema, Luciana, esto te quiero consultar con respecto, recién mencionabas el tema de las horas, ¿no? 4 horas, por ejemplo, estando expuesto a una pantalla, mirando alguna transmisión o siguiendo algún contenido que ellos quieran en ese momento. Hoy los chicos pasan más tiempo frente a las pantallas que en el aula. Esto se sabe si es así, digamos, pasan más tiempo expuestos a las pantallas, tal vez mirando, no sé, ese tipo de contenidos que dentro de las aulas o compartiendo con pares, con docentes. Sí. Porque ese es el tema, ¿no? Poder compartir esa actividad, ese tiempo, digamos, personal, a diferencia de estar aislado tal vez en una habitación o vaya a saber dónde, frente al contenido que ellos elijan ver. Sí, esto es así, pasan más horas en general, ¿sí? Vamos a hablar de lo que sucede en la mayoría de los casos. Si 4 horas están en la escuela, estas 4 horas se replican o se incrementan en tiempo de pantalla, ¿sí? Y esto sucede, como decís vos, al momento de compartir, esa imagen que ustedes están poniendo ahí es significativa. ¿Qué es lo que pasa cuando invito a amiguitos a jugar y en realidad están jugando a la Play o está cada uno con su dispositivo y no hay posibilidad de un juego simbólico? Claro. Algo que nos preocupa también como profesionales de la salud es que el tiempo que los chicos pasan frente a las pantallas es un tiempo que restan algo que es fundamental y fundante para la infancia, que es el juego. Hoy los chicos no saben jugar. En realidad, muchos creen que lo que hacen con el uso de dispositivos, es jugar. Eso no es juego, eso es entretenimiento. Claro. Y el juego para la infancia y sobre todo para la primera infancia, lo que nosotros estipulamos de 0 a 5, 6, decimos que es fundante. ¿Por qué? Porque primero que es el trabajo de la infancia para construir el mundo, construir vínculos, construir emociones, desarrollar el lenguaje, desarrollar el pensamiento. Entonces, los chicos se reúnen y pasan tiempo cada uno con sus dispositivos o se reúnen a jugar un juego virtual y eso parece ser que, estos están juntos, no pasa nada. El otro día me contaba alguien que en un salón de juegos de festejo de cumpleaños, sí, era el momento de soplar la velita y un nene no quería salir de la Play que hay en ese salón porque iba a perder su turno. Entonces digo, a los adultos esto nos tiene que empezar a abrir alguna pregunta, empezar a cuestionarnos qué estamos haciendo también. ¿Por qué? Porque si cuando un bebé llora, lo primero que yo hago es ofrecerle el celular para calmarlo, estoy en problemas como adulto, ¿sí? Claro.
Perdón. Sí. ¿Por qué? Porque lo que tiene que aparecer ahí es otro recurso. El celular yo ya sé que capta la atención, ¿sí? Pero después ese bebé no va a aprender a regular sus emociones cuando, o a calmarse o a entender que cuando retiro el celular, bueno, ese fue el tiempo. Si yo en todo momento ofrezco eso. Me ibas a decir ¿Por qué es tan difícil hoy marcar tal vez un límite? Ya de por sí, por ahí a algunas personas esa palabra les puede llegar a parecer autoritaria, pero digo, hay autoridad y hay autoritarismo, hay que marcar una diferencia entre las dos cosas. Y también por qué es tan complicado hoy en la Argentina para los adultos tratar de encontrar ese balance al momento de, bueno, este es el momento para cumplir el rol de padre, este es el momento para cumplir el rol de amigo, de mi hijo o de mi hija. ¿Por qué hay tanto miedo, digamos, a enfrentar ese rol como adulto responsable de un menor, de una menor? Esto que vos decís lo podemos observar en un montón de aspectos relacionados con la crianza, ¿sí? O sea, cuesta para los adultos poner límites, a veces por esto que vos decís, porque los adultos sostienen esta imagen de pobrecito, no quiero que sufra, esto de intentar ser amigo, y cuesta establecer límites. En realidad porque poner límites, nosotros siempre decimos que es un acto de cuidado, ¿sí? O sea, y un límite brinda seguridad, va marcando qué se puede, qué no se puede. El límite no tiene que ver solo con un castigo o con un reto, ¿sí? O sea, si hace 3 grados bajo cero y mi hija va a salir afuera, el límite es decirle que se tiene que poner una campera y lograr que ella salga con campera, le guste o no le guste, ¿no? Bueno, entonces, los adultos creo que al momento de criar, lo que nos pasa hoy en día es que estamos cansados. Reconocer esto cuesta, pero criar a un niño, a una niña, implica una disponibilidad de nuestra parte, claro. ¿Sí? Y cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de poner el cuerpo, hablamos de estar presentes, hablamos de acompañar. Y hoy en día esto cuesta. No estamos muy, digamos, dispuestos a ceder nuestro tiempo o a pensar que, no sé, si yo salgo a pasear en el carrito con un bebé, no puedo ir mirando el celular. Claro. Y no puedo ir yo mirando mi celular y a su vez ofreciéndole un celular a ese bebé. En realidad tengo que ir paseando con el carrito, tengo que ir contando por dónde voy, hablándole, explicándole, nombrando los ruidos, y así ese bebé va conociendo el mundo. Esto hoy no pasa, porque es cierto que estamos cansados, porque tenemos un montón de problemas macros, ¿sí? La economía, la casa, la pareja, y es mucho más fácil dar un celular, una pantalla. Entonces, bueno, eso capta la atención y así logro que coma, así logro que se calle, así logro que se quede quieto. Nada de todo esto tiene que ver con la infancia. Luciana, por último quiero consultarte. Imagino que durante las charlas que han compartido el año pasado con padres, con vecinos y demás, les han llegado ejemplos de algunas situaciones en donde, bueno, llegan los padres desesperados tal vez a buscar, no sé si alguna solución mágica inmediata, pero sí algún indicio de empezar a tratar de revertir la situación cuando ya empiezan a notar que pierden o empiezan a perder el control o la autoridad sobre sus hijos, sobre sus hijas. Naturalmente todo es un proceso, pero digo, ¿cómo se puede o por dónde empezar ya cuando la situación está en un punto en el que, bueno, el menor, la menor no me quiere hacer caso porque es más fácil tal vez escuchar una pantalla que me muestra lo que quiere que escuchar o compartir con un padre, con una madre, que sé que me va a marcar límites y que, bueno, que por ahí me puede llegar a decir algo que no me puede llegar a gustar tanto? A ver, nosotros lo que decimos es que lo que venimos a plantear es este término de crianza digital, que esto implica un acompañamiento hacia las infancias y hacia el uso que las infancias hacen de las pantallas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando un niño pequeño aprende a andar en bicicleta, no es que yo como mamá le doy la bici y le digo salí, ¿no? ¿Qué hago? Lo acompaño, pongo rueditas en un primer tiempo, saco una ruedita primero, sacamos la otra después, sostengo la bici y voy dando pautas, fíjate, mirá, frená. Esto mismo tenemos que aplicar, digamos, tenemos que trasladarlo al uso de las pantallas. Primero tenemos que pensar la edad, ¿sí? Entonces, como primera recomendación, la edad. A ver, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud,
recomiendan que de 0 a 2, ahora se extiende a 3, no haya exposición a pantallas. Ninguna. Y uno puede decir, bueno, esto es imposible, bueno, llevémoslo al ámbito intrafamiliar. A ver, en mi casa, si es imposible, lo que puedo pensar es un uso creativo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si a lo mejor mi marido no está y yo me tengo que bañar y mi bebé, mi hijo es pequeñito, puedo ofrecer un ratito, 15 minutos, para bañarme, pero no 3 horas un bebé expuesto frente a la pantalla. Entonces, por un lado es el tiempo, ¿sí? De 0 a 3, nada, y en adelante 1 hora, hora y media con acompañamiento adulto. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces no voy a tener en cuenta solo el tiempo, sino el contenido. Hoy los chicos acceden a contenido que no está preparado para las infancias. O sea, Internet no discrimina quién está detrás de la pantalla. El contenido es el mismo. Y de ahí los problemas que estamos teniendo en relación a, bueno, ciertos contenidos que tienen que ver con pornografía, con cuestiones relacionadas con la sexualidad, al que acceden chicos y chicas de 6, 7 y 8 años. Entonces, yo tengo que pensar que, a ver, este jueguito que los chicos juegan, ¿de qué se trata? ¿Sé de qué se trata? Y una vez que sé de qué se trata, pura violencia, alguien que sale a matar, que transgrede normas, que escapa de la policía. ¿Yo quiero que mi hijo esté jugando a eso? ¿Esos son los valores que le quiero ofrecer? ¿O puedo proponer otro juego? Que a lo mejor no es el que juegan todos, porque claramente no va a ser el que juegan todos. Pero bueno, esto es lo que mamá y papá deciden en casa. ¿Cuál es el youtuber que los chicos miran? ¿Sabemos de qué habla, por ejemplo, Alejo Igoa? Si no sé, lo primero que tengo que hacer, nombro porque es el que miran casi todos, es sentarme a ver de qué habla Alejo Igoa. Y después de escucharlo, que se lo dejo para tarea en casa, pensar si eso es lo que quiero para que mire mi hija, mire mi hijo, o si busco otra cosa. ¿Me ibas a decir? Luciana, el tema de la exposición a los menores, digamos, y los contenidos a los que ellos eligen, muchas veces fuera del control, la gran mayoría de los casos, del control de los adultos, porque no entienden, porque no tienen tiempo, tal vez porque no tienen interés, o porque creen que no puede llegar a pasar nada. ¿Qué sucede con el tema de abrir una puerta, digamos, a que conformen o formen parte de comunidades en donde tal vez estén expuestos a un diálogo con alguna persona adulta? Sí, es que ese es parte de los riesgos. Y esto que vos decías, bueno, los adultos no quieren, no tienen tiempo, no se interesan. En realidad necesitamos primero hacernos responsables, ¿sí? Primero me tengo que hacer responsable, que si le di acceso a redes y mi hijo está dentro de Roblox, ahí pueden suceder cosas graves, ¿sí? Entonces, tengo que informarme qué juego está usando, fijarme cuál es el control, digamos, cada plataforma tiene control parental, entonces, bueno, qué tipo de configuración está usando en ese juego, con esa plataforma, activarlas y empezar a evitar aquello que yo sé, digamos que, bueno, dentro de ese juego, dentro de esa plataforma, puede encontrarse con algún contenido que no es el adecuado. Porque eso genera, digamos, genera traumas, ¿sí? Y porque lo que vemos también es que la infancia, el tiempo de la infancia, que al inicio te decía es fundante, se está cortando cada vez más, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es para preocuparnos. Luciana, lo último que quiero consultarte tiene que ver con respecto a las charlas que nos venías mencionando. ¿Siguen brindando estas charlas este año? ¿Cómo vienen con el tema del trabajo respecto a la cuestión de las consultas? ¿Notan que los padres llegan cada vez más preocupados, con más curiosidad, preguntan más respecto a cómo, digamos, ejercer fundamentalmente el rol de padre y, bueno, empezar un poco a tratar de enfrentar este desafío ahora de la crianza con las pantallas, con la tecnología, con el internet y con, bueno, tal vez menos tiempo para estar disponible en casa o con más cansancio, como bien lo mencionabas? En realidad los padres llegan a las consultas, tenemos cada vez más consultas, esto que te decía hace un ratito, cada vez de niños y niñas más pequeños, que a nosotros eso es lo que como profesionales de la salud nos preocupa y nos prenden un montón de alarmas. Los papás llegan, ¿sí? El planteo y la preocupación por el uso que hacen de las pantallas
a veces no se da tanto, ¿sí? Y esto es, lo preocupante es que se naturaliza, o sea, se naturaliza que un niño pequeño duerma agarrado a su celular. O sea, no hay mucha pregunta. Digo, estas son cosas que observamos en el consultorio. Que un niño para lograr bañarse se bañe mirando los dibujitos, ¿sí? O que coma con una pantalla, porque si no, no come. O que elija estar todo el tiempo tirado en la cama jugando Roblox o mirando TikTok y no evite salir a jugar. O sea, los papás lo plantean y a veces no hay una pregunta o esto no genera como, bueno, no sé. Y es uno como profesional el que empieza a, bueno, abrir un poquito esto que están trayendo, implicarlos, mostrar las consecuencias y, bueno, empezar a ofrecer otra cosa. Nosotros intentamos que se pueda revalorizar el espacio de juego, ¿sí? El espacio de juego libre. Cuando vamos a los jardines, las maestras nos dicen, los chicos no saben jugar. O sea, si tienen bloques y la propuesta es armar un puente, los chicos nos miran y esperan que la docente muestre una imagen de un puente, ¿sí? O sea, van a esto que es lo figurativo, la imagen como para poder arrancar. Si tienen, digamos, un cuento y la lectura del cuento, no pueden esperar a la lectura de un cuento. Entonces, nosotros lo que proponemos es, no decimos no pantallas, pero sí decimos que empiecen a surgir desde casa. Volvemos a lo de hace un rato, implica la disponibilidad del adulto, pero que empiecen a aparecer otras escenas, ¿sí? La posibilidad de cocinar juntos, no importa. Bueno, después vemos qué pasó con la cocina sucia, salir al aire libre, ir al patio, proponer andar en bicicleta, volver a ensuciarse con barro, juntar bichitos, recolectar piedritas. Necesitamos que los chicos tengan experiencias reales para construir el mundo, el lenguaje y el pensamiento. Luciana, te agradezco muchísimo por este tiempo, por estos minutos, porque es un tema que atraviesa mucha gente y que se plantean muchas personas, incluso algunos hasta antes de tomar la decisión de ser padres, ¿no? Lo que implica el tema del tiempo, de desgaste y por qué no a veces, muchas veces esto de tener que renunciar a algunas cosas antes de ser papá o mamá, y bueno, en muchos casos se ve que eligen más bien no renunciar a esas cosas y por eso también un poco, bueno, en fin, nos estamos metiendo en otro tema. Pero te agradezco nuevamente por venir a charlar con nosotros y, bueno, de alguna u otra manera guiarnos un poco hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Gracias por el espacio. Cualquier duda o inquietud que las familias tengan, saben que se pueden acercar a algún centro de salud, pueden preguntar por Luciana Del Vito, por Luciana Novoa y ahí estaremos para acompañarlos y orientarlos en este tema. Luciana Novoa, psicopedagoga, charlando con nosotros en la mañana de la Mega. 10 de la mañana, 7 minutos, ya venimos con más información.